Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a la segunda clase. Y aquí veremos ya la lógica propiamente dicha, en el sentido que en la clase primera hemos visto la historia de la lógica y los avances más importantes, justamente cómo los lógicos y los filósofos fueron perfilando la lógica hasta más o menos el siglo XX, al principio del siglo XX. Lo que veríamos hoy sería entrar con el primer tema de la lógica, que sería la silogística o la teoría del silogismo, que está básicamente desarrollada por Aristóteles, pero en el siglo XIX George Boole toma de nuevo la silogística y le da toda una interpretación novedosa y que la hace más digamos, accesible quizás a los tiempos modernos, en donde la matemática estaba muy cercana a la lógica. Entonces la idea sería tomar las dos corrientes, no solamente la de Aristóteles, sino que también la de Boole, y intentar dar una clase sobre silogística, esta primera clase sobre silogística, tomando las dos consideraciones, no solamente la de Aristóteles, para que ustedes cuando vayan a estudiar lógica o vayan a repasar lógica no se encuentren con algo totalmente nuevo si van a ver, por ejemplo, las consideraciones que hace Boole. La idea es que tengan las dos. Bien, pero antes de empezar con la silogística propiamente dicha, me gustaría definir algunos términos, algunas cuestiones que son quizás las más polisémicas, y para no definirla más, para simplemente utilizarla de aquí en adelante. Esta primera parte es la parte en donde ustedes van a ver diferencias en los distintos autores que tratan la lógica, porque los distintos autores van a definir de distintas maneras algunos términos que vamos a ver. Pero bueno, la idea sería que tomen una de esas definiciones que a usted les parezca la más conveniente y la utilicen siempre, porque de ese modo van a seguir avanzando. Pero les recuerdo que no siempre se define de la manera en que voy a definir algunos términos. Pero bueno, tengo que decidir por algunos lo he definido yo, otros lo he tomado de otros autores, pero bueno, la idea sería tener unos términos ya definidos al principio para que después no vayamos más a discutirlos, sino que simplemente los usemos. Por ejemplo, en los manuales y en cualquier estudio de lógica siempre se hacen diferencias entre términos. El primero que aparece es el término de juicio. Si van a ver algunas aproximaciones un poco más antiguas de la lógica, aparece mucho el término juicio. Lo que vamos a hacer sería lo siguiente: vamos a tener como tres casillas o tres estructuras distintas en donde vamos a colocar distintos términos. Y el primero de ellos es el juicio. El juicio vamos a colocarlo dentro de la casilla de lo ontológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si pensamos en un juicio, vamos a pensar siempre en un proceso cerebral. Entonces vamos a estar dentro de la ontología, en el sentido que hay algo, una realidad en la parte de la realidad material, y una de esas situaciones, de esos estados de cosas, vamos a llamarle juicio. Entonces el juicio sería un proceso cerebral que tenemos nosotros cuando pensamos. O sea, pensamos con juicios. Entonces cuando piensen en juicios, vayan siempre a los procesos cerebrales. Ahora, si nosotros solamente nos quedamos en esta parte, no podemos hacer lógica como disciplina, porque la lógica como disciplina necesita más que solamente el pensamiento en la base de los juicios. Incluso podemos imaginar y podemos pensar, yo creo que es así, que los animales también tienen juicios. ¿Bien? Los animales no humanos también tienen juicios. Mi perro, una mascota, tiene juicios, o sea, hace una instancia de pensamiento, del proceso cerebral, y eso le llamamos juicio. Sin embargo, el animal no podría llegar hasta la lógica porque necesita más que un juicio para llegar a la lógica. Y aquí entraríamos en la segunda de las estructuras, que tiene que ver con no ontología, sino con lógica. Entonces, si el juicio lo vamos a la ontología, en la lógica vamos a hablar de proposición. Entonces, la proposición sería la unidad dentro de la lógica. ¿Y qué sería la proposición? La proposición sería lo pensado en el juicio. O sea,
ese proceso cerebral que es el juicio piensa algo, y eso que piensa vamos a tomarlo ya en el terreno de la lógica, es la unidad del pensamiento, que es la proposición. Entonces la proposición sería la segunda de los términos que vamos a ver, que sería lo pensado en el juicio. Entonces las proposiciones son lo que se piensa en el juicio. Ahora, con esta segunda de las incorporaciones, la lógica podría ya despegar. Lo que pasa es que para que la lógica despegue del todo necesita de una tercera instancia que tiene que ver con lo lingüístico. Si vamos de la ontología a la lógica, bueno, tenemos que seguir de la lógica a la lingüística, o sea, la parte de enunciación. Y la parte de la enunciación puede ser tanto lingüísticamente hablando escrita o hablada. Y en esa tercera parte es donde la lógica realmente despega del todo, porque para hacer lógica y todo lo que vamos a hacer hoy en día tiene que ver más con la parte lingüística. Nosotros sabemos que son proposiciones lógicas, pero vamos a escribirlas como si fueran trozos de lenguaje. Entonces, la idea es que se pase de la lógica a la lingüística, y allí tendríamos la tercera manifestación para que se pueda hablar de lógica, que se llaman enunciados. En esta parte quizás sería la más polisémica. Algunos hablan de sentencias o de oraciones, pero no son exactamente lo mismo. Nosotros vamos a hablar de enunciados. ¿Y qué es un enunciado? Un enunciado es un segmento lingüístico con pleno sentido. Un segmento lingüístico con pleno sentido, eso lo llamamos enunciado, que puede ser un fonema, o puede ser una frase, o puede ser una frase escrita o una frase hablada. Ambas serían enunciados. Entonces, un enunciado sería la enunciación de una proposición, ¿bien? Pero mediante un lenguaje. Entonces, con esos tres términos podemos hablar ya de la lógica, porque para pensar una proposición necesito un juicio, pero para enunciar una proposición necesito un enunciado, necesito un trozo de lenguaje. Vamos a olvidarnos nosotros de la proposición y del juicio, y vamos a hablar de enunciado, aunque ya saben de dónde viene cada uno y cuál es la relación que tienen entre ellos. Entonces nosotros vamos a quedarnos en enunciados para de aquí en adelante desarrollar la lógica que vamos a ver. Una última aclaración sería que a veces van a encontrar palabras parecidas a enunciados, por ejemplo, oraciones o sentencias. Algunos autores lo tratan como sinónimo, otros no. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a decidirlo. Por ejemplo, yo voy a tratar la oración como algo más amplio que un enunciado, queriendo decir que yo puedo tener varias oraciones y un solo enunciado. Pues el enunciado sería la parte más estricta, digamos, la parte que refleja la proposición. En cambio, una oración sería un trozo de lenguaje con sentido, pero mucho más amplio. Pues yo puedo decir varias oraciones, pero que tienen el mismo enunciado. Si yo digo, por ejemplo, hoy está nublado, es un tipo de oración. Pero puedo decir también está nublado, o cómo está nublado hoy, o de otra manera. Entonces la idea sería que esas tres oraciones tienen un mismo enunciado. Comunican lo mismo, la proposición que están comunicando, que se puede simbolizar con un símbolo único, y listo, es lo que estamos queriendo decir. Entonces las oraciones pueden ser distintas, porque en el lenguaje cotidiano nos decimos las cosas de distintas maneras, pero siempre estamos enunciando la misma proposición. Por lo tanto, enunciado y oración, en este caso no sería lo mismo. La oración es algo más amplio y el enunciado es lo más estricto, digamos, aquello que tienen de común las distintas oraciones. Sentencia sería lo más parecido al enunciado, pero no vamos a usarlo para no complicar el asunto. Entonces, la cuestión sería que de todas las oraciones posibles del lenguaje cotidiano, algunas de ellas son el tipo de oraciones que necesitamos para la lógica y otras no. Entonces, de todas las oraciones que tenemos o que podemos enunciar, algunas son las que se utilizan en la lógica y otras no. Aristóteles le llamaba a estas oraciones que se utilizan en la lógica oraciones apofánticas. Entonces, cuando vean la palabra apofántica,
Es este tipo de oración, este tipo de trozo de lenguaje que utiliza la lógica, o que la lógica tiene como unidad. Ya que hay otros tipos de oraciones que no son apofánticas. Y al no ser apofánticas no se pueden usar en la lógica. Apofántico sería, sí, oración apofántica sería sinónimo de lo que ahora incluso vamos a llamar enunciado. Claro. El logos apofántico o las oraciones apofánticas son los enunciados. ¿Está bien? En cambio, las oraciones en general, algunas oraciones son apofánticas, son enunciados, y otras no. Si yo, por ejemplo, les prometo a ustedes algo, esa promesa no es un logos apofántico, no es un enunciado apofántico, o un enunciado como estamos diciendo seca, sino es una promesa, es una parte del lenguaje que Austin llama realizativo, por ejemplo. Prometer algo, saludar, abrir un discurso inaugurando una jornada, todas esas cuestiones son lo que Austin llamaba enunciados realizativos. Y al ser realizativos ya no son apofánticos, ¿bien? Porque eso no se puede, justamente, no tiene la característica que decía Aristóteles, que es la siguiente. Los enunciados, o las oraciones apofánticas, tienen una característica particular, que es, se puede predicar de ellas verdadera o falsa. O sea, si son verdad, si son falsas, tienen la propiedad de ser verdaderas o de ser falsas. Lo que Austin llamaba constatativo. ¿Bien? Se puede constatar. En cambio, las oraciones no constatativas, las que no se puede decir que son verdaderas o son falsas, no son apofánticas. Entonces nosotros vamos a trabajar solamente con oraciones apofánticas, a las cuales llamamos enunciados, y a partir de aquí no vamos a tratar más el tema este. Bien, esa sería la primera de las diferencias que vamos a establecer. La otra gran diferencia en lógica, que vamos a tratar ahora para que no nos mezclemos más adelante, sería la diferencia entre verdad y validez. La diferencia entre verdad y validez es muy importante porque en el lenguaje cotidiano a veces se utilizan estas dos palabras como si fueran la misma. Se utiliza válido como sinónimo de verdadero. Y en rigor el término no es lo mismo, y menos en lógica. En algún contexto de la vida cotidiana podría ser lo mismo, pero no en lógica. Entonces en lógica vamos a hablar de cosas separadas de verdad y de validez. El tema de verdad es muy amplio, así que lo voy a dejar. Voy a tratar el tema de la validez, porque de última nos interesa a nosotros más la validez que la verdad. Entonces vamos a ver bien lo que es la validez. El tema de la verdad lo voy a tocar muy sucintamente, porque es un tema muy arduo, que no solamente es de la lógica, es de la ciencia, es de la filosofía. Entonces, para no determinar allí, vamos a ver el tema de la validez primero. Cuando algo es válido, se dice que algo es válido cuando tiene una propiedad. Y esta propiedad es la de la coherencia, la de la consistencia. Por ejemplo, si ustedes ven los juegos, cualquier juego se le ocurre, el fútbol, el básquet, el tenis, hay ciertas jugadas que son consideradas válidas y otras que son consideradas inválidas. ¿Por qué son consideradas válidas ciertas jugadas? Porque la validez depende de si se desprende o no del reglamento. El reglamento sería como los axiomas del juego, ¿no? Entonces, si está en el reglamento o si contempla en el reglamento esa jugada, entonces esa jugada se llama válida. Ahora, si la jugada no se desprende del reglamento, entonces es inválida. Con lo cual, la validez o la invalidez depende de la coherencia. Si un enunciado está trabado con otros, digamos, lógicamente, eso van a ser un razonamiento. Y un razonamiento es válido si tiene coherencia. Si no tiene coherencia, es inválido. Entonces, la validez es una propiedad que indica la coherencia de un razonamiento. La coherencia de un razonamiento en lógica se llama atinencia. La atinencia, entonces, es justamente lo que estoy diciendo. La validez o la coherencia que tiene un razonamiento. Entonces, un razonamiento puede ser atinente o inatinente. Si es atinente, es válido. Si es inatinente, es inválido. Y la atinencia en lógica se define como la propiedad que tiene un razonamiento
en el cual su conclusión se desprende necesariamente de las premisas. Entonces la atinencia es la cualidad o la propiedad que tiene un razonamiento en el cual la conclusión se desprende necesariamente de las premisas. Si sucede esto, hablamos de un razonamiento válido, y si no sucede, hablamos de un razonamiento inválido. Lo que nunca puede ser un razonamiento es verdadero o falso. Entonces, vamos a tener bien en claro eso. Un razonamiento jamás puede ser verdadero o falso por una cuestión que tenemos que definir que es la verdad, pero no puede ser verdadero o falso porque no estamos hablando de contenido. Fíjense que la lógica no habla de contenido, habla de estructura, de forma. Y las formas pueden ser buenas formas o malas formas, pero no pueden ser formas verdaderas o formas falsas. Entonces, si hablamos de estructura o de forma, las formas son buenas o malas. A las buenas las llamamos válidas, a las malas las llamamos inválidas. Entonces, como no tiene contenido, como no apunta a nada, no pueden ser verdaderas ni falsas. Entonces, el primer error sería justamente despejar la idea de que los razonamientos pueden ser verdaderos o falsos. Los razonamientos jamás pueden ser verdaderos o falsos, sí válidos e inválidos. La verdad es otro tema que está aparte en este caso. Entonces, si hablamos de lógica, vamos a empezar siempre en validez. Y de aquí en adelante, cuando pensamos en lógica, pensamos en razonamientos, y si pensamos en razonamientos, vamos siempre a apuntar a la validez del razonamiento. La idea de la lógica justamente es encontrar los razonamientos válidos y los inválidos dejarlo de lado. Pero para eso tenemos que identificarlo también. Entonces la idea es poder jugar entre estas dos cuestiones. ¿Cuáles son los razonamientos válidos y cuáles son los inválidos? Y usar los primeros y dejar los segundos. Justamente, un razonamiento inválido que tiene una conclusión que no se desprende necesariamente de premisas es lo que se llama una falacia. Una falacia que vamos a ver en el último día del curso justamente es esto. Una falacia es un tipo de razonamiento inválido, porque su conclusión no se desprende necesariamente de premisas o es inatinente. Si hablamos de razonamiento, sí, no pueden ser verdadero o falso, pero cuando hablamos de la proposición, entonces menos, tampoco se podría, porque un razonamiento es una concatenación de proposiciones, ¿o no? Cuando hablamos del razonamiento no se le puede decir verdadero o falso, pero al enunciado... Al enunciado sí, porque el enunciado ya tiene contenido. Los enunciados tienen contenido, ya que la lógica, si bien trata de la forma, pero la lógica es al ser sintaxis pura, o sea, al ser solamente signos que se estructuran entre ellos. Si tenemos esos signos, podemos ponerle a los signos de la lógica ya enunciados particularizar el valor, digamos. Claro, que tienen una propiedad, y esa propiedad puede ser justamente su valor de verdad, pueden ser falsos o pueden ser verdaderos. Esa es parte de la estructura de la lógica, digamos, que un enunciado puede ser de dos maneras posibles, o verdadero o falso. Lo que no sabe la lógica es cuál de esos dos es. Lo que te dice es que puede ser uno o puede ser otro. Estamos hablando de lógica bivalente, por supuesto, ¿no? Entonces, la idea es que la lógica te va a decir, los enunciados tienen dos maneras de dos cualidades, o es verdadero o es falso. Pero no te dice cuál de los dos es, porque justamente para saber si un enunciado es verdadero o falso tenemos que salir de la lógica. O sea, ir hacia digamos, primero, interpretar una fórmula, ponerle un término que tenga que ser empírico o que sea por lo menos ideal, y a partir de allí ir hacia ese objeto al cual apunta el término y saber si hay concordancia o no, y si hay concordancia lo llamamos verdadero, si no hay concordancia lo llamamos falso. Pero para eso ya tenemos que interpretar las fórmulas poniendo un término que puede ser empírico, puede ser ficcional o ideal, y ya tenemos lo que llamamos un modelo, o sea, algo interpretado. Por ejemplo, la matemática es un modelo interpretado de la lógica en algunas partes. Entonces, en la matemática, las fórmulas de la matemática pueden ser verdaderas o falsas, y lo podemos saber porque ya están interpretadas con objetos ficcionales como los números o como algunos objetos más de la matemática. Bien, dejamos el tema de la verdad porque es un tema especial de la lógica, que sea claro. Cuando veamos el curso de introducción a la epistemología vamos a ver perfectamente qué es la verdad. Bien. Pero simplemente, para decirlo rápido, la verdad sería la correspondencia entre dos términos, que sería el enunciado en sí y un estado de cosas de la realidad. Dicho así, es muy simplificado.
proposiciones, pensamos en verdadero y falso porque son cualidades que pueden tener las proposiciones, pero como les digo, la lógica eso no le interesa o no te va a decir que es verdadero y falso, simplemente te va a decir o puede ser verdadero o puede ser falso. Dicho esto, entonces, vamos a ver algunos tipos de silogismos posibles. Un silogismo es un razonamiento que se llega a la conclusión mediante premisas. Es una inferencia mediata, es una inferencia que por medio de premisas se llega a la conclusión o por medio de dos premisas se llega a la conclusión. Y los silogismos que tengan oraciones categóricas le vamos a llamar silogismo categórico. Entonces, si ven por ahí, silogismo categórico es un razonamiento que llega a una conclusión mediante dos premisas y las premisas que contiene son categóricas. Por eso se llama silogismo categórico. Yo voy a simplificar aquí las dos premisas poniendo solamente un valor de verdad, diciendo que las dos son verdaderas o que las dos son falsas, y voy a poner en la conclusión lo mismo. ¿Bien? En este caso, este razonamiento sería con dos premisas verdaderas y una falsa. ¿Bien? Y voy a jugar con las posibilidades que tiene. Por ejemplo, puedo poner premisas falsas y conclusión falsa, premisas falsas y conclusión verdadera, y premisas verdaderas y conclusión verdadera. Estamos hablando aquí en este caso de razonamientos válidos. O sea, todos estos razonamientos que están simbolizados aquí son válidos. No voy a hablar de razonamientos inválidos, sino todos son válidos, pero pueden tener, según sus premisas, esos valores de verdad. En el primer razonamiento tenemos dos premisas verdaderas, conclusión falsa, y así sucesivamente. Pero acuérdense siempre, son válidos, o sea que están bien su estructura. Su conclusión se depende necesariamente de las premisas. ¿Bien? Y aquí donde entra la primera de las dicotomías o falsas dicotomías, que es ¿cómo puede ser que un enunciado sea falso, la conclusión sea falso, cuando es un enunciado válido? Bueno, eso puede ocurrir claramente porque justamente verdad y validez son cosas distintas. Si yo tengo razonamientos válidos, puede suceder estas cuatro alternativas, veremos si pueden suceder o no, pero claramente no es lo mismo la verdad que la falsedad. Vamos con la primera. ¿Puedo tener razonamientos válidos que tengan las dos premisas verdaderas y la conclusión falsa? Bueno, si eso pudiera suceder, entonces tendríamos que abandonar el curso de lógica y dedicarnos a hacer cursos de técnica de respiración o coaching. ¿Por qué? Porque la lógica no te serviría de nada. Porque si la lógica te permitiría, entre sus posibilidades, que la conclusión sea falsa a partir de premisas verdaderas y razonamientos válidos, entonces no hacemos lógica. ¿Para qué? Si todo puede ser posible, digamos, la lógica no sirve. En cambio, la idea de la lógica, de hacer lógica, de estudiar lógica, es la siguiente: que si yo razono de una manera válida y pongo premisas verdaderas, mi conclusión no puede ser de ninguna manera falsa. Justamente lo que la lógica me asegura es eso. Si razonas válidamente y pones premisas verdaderas, tu conclusión no puede ser falsa. Porque si eso sucediera, como le dije, no serviría para nada esa lógica. Entonces, esta primera de las posibilidades no puede ser. Entonces la lógica es útil porque no sucede eso. Si yo pongo premisas verdaderas y razono válidamente, mi conclusión sí o sí es verdadera. Ahora, la idea sería entonces llegar a esto. ¿Bien? Razonar válidamente, poner premisas verdaderas y tengo la conclusión verdadera. Esta sería la ideal del razonamiento posible y es lo que pretendemos hacer. Pero lo que hay en el medio, fíjense, dos posibilidades, que son las siguientes. Razonamientos válidos con premisas falsas, ambas, pero una tiene una conclusión falsa y la otra tiene una conclusión verdadera. Y esto sí puede pasar. Y allí está el tema justamente de ponernos a pensar lo siguiente. Está bien, yo puedo razonar válidamente, pero si pongo premisas falsas, puedo concluir con falsedad o con verdad. Entonces, si tengo las dos posibilidades, ya no me asegura la lógica que yo llegue a la verdad en la conclusión si yo pongo premisas falsas.
Entonces, si vamos, por ejemplo, a la ciencia puede utilizar la lógica, porque la debe utilizar para razonar correctamente, pero también debe poner en sus premisas verdaderas, porque si pone premisas falsas, puede llegar a conclusiones falsas o verdaderas y no puede saber cuál es cuál, porque como no se desprende necesariamente su verdad de las premisas falsas, no sabemos si es falso o verdadero. Entonces la idea sería que pongamos las premisas verdaderas. Al poner las premisas verdaderas podemos asegurar la verdad en la conclusión. Pero puede suceder que a partir de premisas falsas yo llegue a la conclusión. Y esto a veces es contraintuitivo, como yo poniendo una premisa falsa puedo llegar a una conclusión verdadera. Y vamos a poner un ejemplo para ilustrar eso. Pero tengan en cuenta, la lógica no puede llegar a este tipo de razonamiento si es válido y tiene premisas verdaderas y conclusión falsa. La lógica debe llegar a este razonamiento, pero podemos tener estos elementos y a esto hay que evitar, ¿no? Poner premisas falsas. Y aquí surge otra cuestión que nos lleva a las falacias. Yo puedo razonar válidamente, pero poner una premisa falsa y mi conclusión va a ser falsa. O sea, estamos en presencia de una falacia también. ¿Qué es una falacia? Esto, razonar válidamente, pero su premisa, una de ellas, puede ser falsa. Y al ser falsa, ya es falacia. Como les dijimos en la clase pasada, que la paradoja del mentiroso en realidad era una falacia. No era una paradoja. ¿Por qué? Porque una de sus premisas era falsa. Entonces, ojo, no toda falacia, cuando hablamos falacia, no toda falacia es un razonamiento inválido solamente, sino que las falacias también ponen su mirada y si son falsas o verdaderas las premisas. Que igual sigue siendo parte de la estructura del bloque, pero hay una relación entre su representación, su referencia y las proposiciones. Vamos a ver un ejemplo de un razonamiento que tenga premisas falsas y que se pueda concluir válidamente con verdad o con falsedad. Por ejemplo, si yo digo todos los animales marinos son peces, entonces tengo mi primera premisa. ¿Bien? Esa primera premisa, ¿cómo es? Falsa. Ahora, yo voy entonces y hago el siguiente experimento. Voy al mar y con esa idea en mente, con esa premisa falsa en mente, entonces tiro una línea para sacar algún animal. Bien, estando en el mar entonces, supongamos que saquemos algún animal que sea un pez. ¿Cuál quieren sacar? Al mar, entonces un bagre y lo que dije. Un bagre. Un tiburón. Un tiburón. Sacamos un pez. Tiramos la línea y sacamos un pez. Bien, entonces yo saco un tiburón y digo: el tiburón es un animal marino. ¿Esto cómo es? Verdadero. Bien. Por lo tanto, el tiburón Es un pez. es un pez. Bien, ¿y esto cómo es? Fíjense, ahí tenemos una de las ejemplos. Premisa falsa, verdadera, conclusión verdadera. Pero ahora, yo me parento nada porque soy un gran lógico, digo, bueno, vamos a seguir demostrando esto y tiro la línea otra vez. Pero ahora yo no saco un pez. ¿Qué podemos sacar? No, caballero. Mucha fuerza tenía. Vamos a poner un pulpo. ¿Bien? Entonces pongo, el pulpo es un animal marino, también es verdadero, ¿verdad? Pero sin embargo, la conclusión es falsa. El pulpo en realidad no es un pez. Entonces tenemos lo que dije hace rato. A partir de una premisa falsa yo puedo concluir con verdad o con falsedad. ¿Y de qué va a depender? Y de la suerte. A veces voy a sacar peces, a veces no.
sea, la lógica dice, bueno, ahí te abandono, porque se ha puesto una premisa falsa y ya está. La lógica te abandona. La idea de la lógica es no pongas premisas falsas. Si vos pones premisas falsas, la conclusión no se asegura que sea verdadera. Entonces, este es un ejemplo de que si nosotros podemos razonar válidamente, pero no implica que vamos a concluir con verdad si ponemos premisas falsas. La idea sería poner las dos premisas verdaderas y razonar válidamente, entonces obtendríamos una conclusión verdadera en todos los casos. Bien, ¿queda claro el ejemplo entonces? Y ustedes pueden encontrar más ejemplos para ilustrar. Bien, avancemos entonces con la silogística de Aristóteles y ya reformulada por Bull. Hablamos de las oraciones categóricas. Recuerden que las oraciones categóricas son las oraciones que están ya codificadas de un modo tradicional por Aristóteles y que son básicamente cuatro. Todo ese P y tenemos ningún SP algún SP y algún S no hay. Esas son las cuatro oraciones categóricas. Fíjense que son simétricas porque hay dos que son universales y dos que son particulares. Ya las conocemos, no requieren mucha atención, pero sí podemos identificar. Voy a borrar las tres de abajo. Me voy a quedar con la primera para identificar algunas partes de la oración categórica. Por ejemplo, S es el término sujeto. P es el término predicado. Esta parte, que es un verbo, se llama cópula, que puede ser es, puede ser son, puede ser fueron, ¿bien? Pero es la cópula. Y esta parte de aquí se llama cuantificador. Entonces tenemos en toda oración categoría tenemos un cuantificador, un término sujeto, un término predicado y una cópula. El cuantificador puede ser de dos maneras, puede ser universal o puede ser particular. Cuando decimos todo o ninguno, estamos hablando de un cuantificador universal, y cuando decimos algún, estamos hablando de un cuantificador particular. Y todas las oraciones categóricas entonces tienen esta estructura que tenemos aquí. ¿Cuál es el aporte que hace Bull en el siglo XIX? Bueno, Bull se da cuenta que el término sujeto y el término predicado en realidad pueden representarse como si fueran clases. ¿Bien? No solamente un término, sino que son clases. En vez de término sujeto tenemos clases. Ahí hay dos clases, relaciones entre clases. Entonces la idea de Bull es, estamos relacionando clases entre sí y vamos a ver cuáles son las relaciones posibles entre estas dos clases. Una clase es una reunión en la imaginación de elementos que pueden ser términos empíricos como cosas, objetos empíricos, pueden ser ideales, incluso las mismas clases, pueden ser elementos de clases. Entonces, la clase es una reunión en la imaginación de cualquier elemento. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar a las oraciones categóricas como relaciones entre clases. Y así vamos a ver cómo reformulamos los silogismos aristotélicos. Bien, sin embargo, la lógica, como le decimos, trata de formas, pero nosotros, pedagógicamente, parece que si tratamos con formas, no entendemos mucho. Siempre queremos ejemplos, digamos. Siempre queremos ejemplos y siempre queremos algo concreto. Parece que no pasamos del último estadio de Piaget. Porque quedamos siempre en cosas concretas y no podemos razonar exactamente. Como decía un profesor de química, ustedes entienden cuando son manzanas o peras, pero no son átomos o moléculas. Es lo mismo, ¿bien? O sea, un mol de manzanas, uno entiende, pero un mol de moléculas o de iones, la
Entonces tenemos que pasar a la parte concreta y vamos a poner un ejemplo. ¿Qué ejemplo? Bueno, fácil. A ver, Chule, dame un color. Rojo. Rojo. Silvana, dame un animal. Estás por adivinar. Perro. Me gusta la combinación. Son todos perros comunistas. Son perros de Stalin. Bueno, ahora es rojo adentro. Exactamente. Y por fuera son camaradas. Todos los perros son rojos. Bien. Con el martillo y la voz. Si la analizamos desde un punto de vista de clases, estamos diciendo lo siguiente, que la clase de los perros está contenida en la clase de los rojos. Entonces imaginen ustedes la clase de los rojos, de todos los objetos rojos, y la clase de los perros está dentro de la clase de los objetos rojos. A ver, con dibujito. No podemos ni siquiera ver Allá lleva el dibujito. Vamos a hacer un poquito ahí. Ah, bien. Vamos a utilizar el diagrama de Venn, ¿bien? Entonces, yo tengo la clase de los rojos. Esta clase de los rojos contiene todos los objetos rojos. ¿Bien? Ahora, lo que dice el enunciado es que todos los perros son rojos. Entonces, la clase de los perros estaría dentro de la clase de los rojos. ¿Bien? Porque no hay un perro que no sea rojo. Eso está dentro. Si es perro, es rojo. Entonces está dentro. En cambio, fíjense que aquí afuera quedan montones de rojos que no son perros. Aquí un dibujito se queda claro, ¿no? Ahí sí, pero. Bien. Entonces, los rojos que están aquí no son perros, pero lo que está adentro son perros y rojos. Y lo que está diciendo es que todos los perros son rojos. Por lo tanto, no hay ningún perro fuera de la clase de los perros que no sea rojo. Por lo tanto, están todos dentro. Entonces, lo que se entiende es esto. Todos los perros rojos significa que la clase de los perros está dentro. O si quieren ustedes, si es perro, es rojo. Ahora, aquí hay algo que debemos manifestar, que es lo siguiente. Si aquí ustedes se dan cuenta en el dibujito, se dan cuenta que los rojos son más que los perros, ¿bien? O sea, hay cosas rojas que no son perros. Eso está claro aquí. Por lo tanto, debemos introducir un nuevo término o un nuevo concepto, que es el siguiente: el concepto de distribución del término, o en este caso de extensión de la clase, que estamos hablando de clase, ¿no? Hablamos de extensión de clase o de distribución del término. Es el mismo concepto. A veces lo van a encontrar como distribuciones de término o como extensiones de clase, pero como clase y término. En este caso estamos haciendo una relación que es, estamos igualándola. Entonces hablamos de distribución de término o de extensión de clase. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo digo que todos los perros son rojos, estoy tomando a la clase entera de los perros, ¿bien? O sea, estoy teniendo una distribución de toda la extensión. O sea, todos los perros posibles están siendo tomados porque digo todos los perros. O estoy diciendo que el término perro está distribuido. Estar distribuido es que yo tomo todos los perros. Este crédito, ¿no? Todos los perros. Una pregunta, no sé si estará mal. ¿No puedo decir que está contenido en la clase de rojos? Vos podés decir como quieras. No, estaría bien entenderse como contenido o distribuido. ¿O no? Si vos defines contenido como que afecta toda su extensión, mientras vos lo definas, está bien. Yo te lo digo porque lo vas a encontrar en la literatura como distribuido o como extensión, como toda la extensión, ¿bien? Está hablando de la extensión de clase. Si vos lo entiendes como contenido, no hay ningún problema. No vayas a los libros, bueno, vas a encontrar eso. No lo entienden. Distribuido, o claro, no han llegado todavía. Esa abstracción. ¿Qué vas? Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Mientras ellos se dan cuenta, entonces vamos a utilizar estos términos menores que son distribuido y extensión. ¿Bien? Ahora, también se dan cuenta que la clase de los rojos excede a la de los perros. Por lo tanto, cuando digo todos los perros son rojos, el término rojo no está tomado en toda su extensión. ¿Bien? Fíjense, hay cosas afuera. Entonces,
rojo no está destruido. No está destruido, porque yo no me estoy refiriendo a todos los rojos, sino solamente una parte de ellos que son los perros. Los otros rojos, yo no estoy diciendo nada de los otros rojos. Entonces no está destruido o no está tomado en toda su extensión. ¿Queda claro eso? Ahora con el dibujito, sí. Bueno, el dibujito de Yo tendría que verificarlo contemporáneo, no ha hecho los dibujitos. ¿Y usted cómo era? Edita ¿Tiene el zapato. explicado concreto o necesitaba ejemplo? No, a mí nadie me ha explicado esto. Bueno, pero bueno, Solo a vos se te ocurrió dar un curso de lógica, así que antes no había. Nadie me ha explicado esto jamás en ninguna es la oportunidad. primera vez que se produce el encuentro entre usted y esa parte. No me acuerdo, pero seguramente le ha ocurrido lo mismo que todo el mundo. Yo soy profesor y ustedes no. No, falso, porque allá tengo una profesora salió. No, pero profesor pedante, digamos. Bien, entonces, borremos esto y vamos con el segundo de las oraciones categóricas. Ningún perro. Son todos capitalistas. Ningún perro. Bien. Ya sabemos que son clases. Bien. Ahora, lo que está diciendo es, yo tengo una clase, por ejemplo, de los perros y tengo otra clase de los rojos. Vamos a ilustrarlo así, pues se puede ilustrar de otro modo, pero vamos a ilustrarlo así. ¿Qué es? Esta es la clase de los rojos y esta es la clase de los perros. Pero estoy diciendo que ninguno de los perros, o sea, ninguno de los elementos que están aquí, van a estar dentro de aquí y viceversa. Por lo tanto, no hay ninguna intersección entre las dos clases. Incluso si yo lo pudiera hacer una intersección, esta parte estaría vacía. ¿Bien? Porque no hay ninguna intersección. Por lo tanto, la clase de los perros y los rojos no tienen en común nada. Ahora, ¿qué pasa con la distribución? ¿Está distribuido perro? O sea, ¿está tomado en toda su extensión? ¿O hace referencia a todos los perros? Sí, entonces el perro está distribuido. Y está distribuido rojo, o sea, está tomado en toda su extensión. Sí, porque está diciendo que ninguno de estos son estos. Entonces rojo también está distribuido. ¿Bien? Entonces, si está distribuido, si los dos están distribuidos, entonces entre las clases no hay ninguna intersección posible. Entonces hablamos de qué? Llegar cuando quiera. Sí. Hablamos de que... Creo que daré 100 pesos por lo Que tenés la grabación, empezar de vuelta. Entonces, si ustedes quieren Vamos al reglas, otro dibujito. si ustedes tienen reglas, que les gustan mucho las reglas para alumnos de lógica y estudios de memoria, entonces, si quieren reglas, es la cuestión la siguiente. Para una oración categórica, como la anterior, todo es P, ¿qué dice? Que el término sujeto está distribuido y que el término predicado no. Siempre. En todo es P, el término sujeto está distribuido y el predicado no. En cambio, en ningún perro rojo, o sea, en la segunda oración categórica, el término sujeto y el término predicado están distribuidos siempre. Eso es una regla, ¿no? Pero a veces se hace al revés, primero se aprende la regla. Y no, se hace al revés. Primero tiene que razonarse, decir, ¿de dónde sale todo eso? Y después, si la regla queda clara, ya ni siquiera la necesitas. ¿Por qué? Porque si te olvidas de la regla, puedes razonar, poner la oración y puedes razonar. En cambio, si te olvidas de la regla, listo, desaprobaste el parcial. Entonces no hay que confiar en la memoria, hay que confiar en el razonamiento. Ahora, una vez tenido el razonamiento, la regla te ayuda a sintetizarlo. Bien, vamos con el tercer ejemplo. Algún perro rojo.
pasa con la última? Algún perro no es rojo. ¿Qué pasa con la distribución? Perro sabemos que no está distribuido, porque dice algún perro, ¿bien? Entonces este no está distribuido. Pero ¿qué pasa con los rojos? ¿Está distribuido la clase? O sea, ¿está tomando toda su extensión? Sí. Está Sí, sí, sí. Está distribuida, ¿por qué? Porque piensa lo que está diciendo. Y eso que diciendo sin que- dibujito, ¿eh? Sin dibujito. Sin dibujito. Ya va mejorando, ya están llegando a los 12, 13 años. Le falta ver, se falta ver. Todos adolescentes. Vamos rápido. Van rápido. Van a empezar haciendo de 5. Bien, piensen lo siguiente. Está diciendo que, supongamos que todos ustedes sean perros. Y rojos, así. Estos de aquí son rojos y ustedes no, ustedes son capitalistas. Entonces, estos perros dicen, no son rojos, pero ustedes sí. O al revés, a veces tú vas tomando algunos, ¿no? Y si algún perro no es rojo, está diciendo que algunos sí lo son. Pero lo que estoy diciendo con esta frase es que estoy excluyendo a algunos perros de la totalidad de los rojos. Eso estoy diciendo. Estoy excluyendo a algunos perros de la totalidad de los rojos. Estoy diciendo que algunos perros no son rojos, de ningún modo. Entonces, todos los rojos están fuera de esos perros. O sea, esos perros no pueden ser rojos, por lo tanto estoy excluyendo la totalidad. Y si estoy afirmando la totalidad, es que el rojo está distribuido. ¿Bien? Rojo está distribuido y perro no. Entonces, en las oraciones particulares negativas, el término sujeto no está distribuido, pero el predicado sí. Y ahí tienen las 4 reglas. Como les dije, no las necesitan si pueden razonar antes. Es decir, no empiecen estudiando reglas. Y empiecen entendiendo primero y después las reglas les quedan como, claro, como una síntesis de lo que ya saben. Ahora, alguno podría haber dicho, pero ¿para qué tanto todo SP, algún SP? Bueno, para explicar las clases. Pero, si yo quiero trabajar abstrayendo, haciendo una abstracción de una abstracción, porque todo SP ya es una abstracción, ¿ven? Pero yo necesito abstraer todo SP, entonces tengo una segunda abstracción. Para abstraer todo SP, ningún SP, algún SP, algún SP, para no estar diciendo todo eso, voy a poner un símbolo. Y cuando yo pongo ese símbolo, me estoy refiriendo a la noción de categoría. Claro, que los símbolos tienen que ser distintos. ¿Bien? Entonces, fíjense, la lógica va a avanzar hacia la simbolización, que es lo que nosotros queremos al final, que esté todo simbolizado. Porque si no, tanto utilizar palabras, y las palabras tienen significado, y estamos luchando contra el significado en vez de ver la forma. Para ver la forma necesito solamente que algo sea un símbolo y que no refiere a nada. Entonces, ya se pensó eso, y se llama que todo ese SP, o sea, la oración categoría primera, vamos a llamarle A. Y listo. Entonces, cada vez que yo pienso en todo ese SP, pienso en A. Y A es universal afirmativo. Universal significa que tiene la cantidad universal, tiene la cualidad afirmativa. Entonces la cantidad es si es universal, si es particular, y la cualidad es si es afirmativa o si es negativa. Si es E, entonces E tiene la misma cantidad universal, pero distinta cualidad, es negativa. ¿Bien? Ningún SP de eso. No te vayas a Esta, claro, sí, segundo, ninguno es SP. Y arriba todo SP. Todo es SP. ¿Ha visto cómo Sí, está? universal negativa. Universal negativa, ninguno es SP. Ahora vamos con la particular afirmativa, que es I, algún SP, ¿no? Esta es, ya tiene una cantidad distinta, es particular, pero es afirmativa.
partir de ahora vamos a usar solamente A, E, I y O para simbolizar estas 4 oraciones categóricas. Así solamente puedan tener mucho más precisión cuando se habla de la estructura. Cuando pregunté qué venía después de A, empezamos con A, entonces dije, ¿y después qué sigue? Y me dijeron P. Estaba bien. Era una buena lógica que me dijera que la segunda es en P. Pero lo que pasa es que hay cuestiones históricas que hacen decir que sea A, E, I y O y no A, B, C y D, que sería lógico, digamos. ¿Por qué? Porque estas dos letras vienen de palabras que se llaman afirmo y nego. Ahí tienes la A y la I para las que son de cualidad afirmativa y la E y la O de cualidad. Bien, entonces, hubiera sido más lógico será B, C y D. Hay cuestiones históricas que se imponen. Entonces, siempre vamos a hablar de A, E, I y O. Y nada más. El nombre, como les dije, siempre vamos a procurar el simbolismo. O sea, la idea es tener fórmulas que tengan símbolos y que esos símbolos sean pura forma y nada más. Y con eso vamos a empezar mejor. Contrariamente a lo que uno supone, porque a veces suponemos que cuando se ponen las fórmulas, las cosas se complican, y en realidad es al revés. Las cosas se complican cuando no hay fórmula. ¿Se imaginan ustedes dar un montón de matemáticas sin ninguna fórmula? Sería un horror esa clase. Estarían 25 años para, salvo que sea de humanidad. Claro, estaría 25 años para que con fórmula pueda llegar a la misma conclusión en una hora. Entonces la idea de la fórmula es simplificar la cuestión, no hacerla más difícil. Bueno, primero hay que superar el rechazo que le da a las humanidades las fórmulas. Se ve una fórmula, ¿qué pasa aquí? Pues no, es que la fórmula está para ayudarnos, son nuestros amigos, no nuestros enemigos. ¿Bien? Entonces, amigate con la fórmula. Como un órgano de trasplante los rechazas. Nada, es mucho más económico siempre. Mucho más. Vamos a un tema que se llama inferencia inmediata. Disculpe, una pregunta. Sí. No sé en A y E, el sentido de la palabra es o ser sería de identidad y de E y I sería de pertenencia. El sentido de la palabra es. Sí. Palabras de la cópula, sí. La palabra es tiene distintos. Ya lo dijo Aristóteles. Ser se dice de varios modos. Cuando hablaba de ser, hablaba de es. Es puede ser pertenencia, es puede ser predicación, es puede ser una cópula. Entonces sí, la palabra ser, la palabra es tiene distintos sentidos y eso se lo han ido diferenciando en la semántica. Así que en el curso de introducción a la semántica. Ese otro precio, doña. Vamos a ver bien clarito las diferentes es. Pero sí, es así. Lo que pasa es que hemos hablado de cuando veamos epistemología. Estamos viendo que va a haber otro curso aparte. Exactamente. Porque Va a ser la continuación. Genial. Continuación. Bien. ya me inscribo. ¿Podemos reinscribirnos ya? Ya con descuento. Con descuento hoy. No, porque los cursos están dolarizados. No lo puedo escribir ahora porque si no, interés y todo eso. Bien, veremos el tema de la inferencia inmediata. Hay dos tipos de inferencia, la inmediata y la inmediata. Se le llama inmediata porque a partir de una sola premisa se infiere la conclusión. Cuando hay dos premisas se llama inferencia inmediata, que son el caso de los silogismos categóricos, por ejemplo, que no vamos a ver hoy, sino en la clase que viene. Lo que vamos a ver hoy sería las inferencias inmediatas, o sea que a partir de una sola premisa se va a inferir la conclusión. Las inferencias inmediatas, entonces, están casi todas puestas en lo que se llama el cuadro de oposición. Y hay dos tipos que son el clásico y el moderno. Vamos a empezar con el clásico. El cuadro de oposición clásico lo que hace es oponer justamente
las oraciones categóricas. Entonces el cuadro de oposición comienza con las oraciones categóricas en cada una de las esquinas del cuadrado. La cuestión sería establecer qué inferencias o qué relaciones se pueden hacer entre estas oraciones categóricas. Por ejemplo, recuerden que A era todo ese perro, ¿verdad? O sea, todos los perros son rojos. Ahora, fíjense, si yo afirmo que todos los perros son rojos, ¿qué pasa con O? Cuando dice algún perro no es rojo. ¿Qué pasa entre estas dos entonces? Entre todos los perros son rojos y algunos no lo es. Hay una contradicción. Hay una contradicción, porque yo no puedo afirmar una sin negar la otra, y viceversa, no puedo negar una sin afirmar la otra. Entonces, entre A y O hay una relación de contradicción, ya que si esta es verdadera, esta es necesariamente falsa, y si esta es falsa o verdadera, la otra es la opuesta. ¿Bien? No puedo yo decir que las dos sean verdaderas o que las dos sean falsas. Si sucede eso, no son contradictorias. Entonces, ¿qué es la contradicción? La contradicción es la relación entre dos oraciones en las cuales una es verdadera y la otra necesariamente falsa o viceversa. Pero no puedo jamás afirmar que las dos sean verdaderas pero las dos sean falsas. Por el principio de no contradicción, la segunda de las leyes lógicas. Algo no se puede afirmar y negar a la vez, o algo no puede ser y no ser a la vez. Entonces, esta relación entre estas dos se llama contradicción. Ahora, se dan cuenta que la relación entre E e I es la misma, ¿no? Si yo digo ningún perro es rojo, no puedo afirmar que algún perro lo es. Entonces, entre E e I también son contradictorios. Ahora, ¿qué pasa entre A y E? Si yo afirmo que todos los perros son rojos, y aquí tengo que ningún perro es rojo, se están dando cuenta que si una es verdadera, la otra tiene que ser falsa. ¿Bien? Serían contrarios. Bien. Ahora, si yo pongo todos los perros son rojos y ningún perro es rojo, una de las dos puede ser verdadera. No pueden ser las dos verdaderas. Eso está claro, ¿no? Sí. Bien. Pero pensemos, si yo digo todos los perros son rojos y esa oración es falsa, y digo, entonces uno dice, bueno, entonces debe ser verdadera que ningún perro es rojo. No necesariamente. Puede ser que los perros sean algunos rojos y no sean ni todos ni ninguno, ¿no? Entonces ambas pueden ser falsas. Con otro ejemplo se entiende más. Si yo digo Juan es alto, eso sería como decir A. ¿Bien? ¿Cuál sería la contraria de esto? Juan es bajo. Bien, ahora, pensemos lo mismo que allá. Si yo afirmo esto, si esto es cierto, que Juan es alto, no puede ser bajo. ¿Bien? Entonces, en oraciones contrarias, si una es verdadera, la otra es falsa. No pueden ser ambas verdaderas. Pero supongamos, si yo lo veo a Juan, y Juan, la verdad que no es alto. No sé, no mide 1,90 ni 1,85. Entonces digo, no es falso que Juan sea alto. Entonces lo veo de nuevo y digo, pero tampoco es bajo. Tampoco es alto, no mide 1,50. ¿Bien? Tiene estatura media. Entonces si Juan tiene estatura media, esta y esta son falsas. Entonces, las contrarias pueden ser ambas falsas, pero no ambas verdaderas. Esa es la idea. Entonces, si se da la relación entre las oraciones en donde pueden ser ambas falsas, pero no pueden ser ambas verdaderas, esa relación se llama contrariedad. Entonces, A y E son contrarias. Entre las contrarias pueden ser ambas falsas, pero no ambas verdaderas. El Juan puede ser de estatura media, ni alto ni bajo. No puede haber algunos perros rojos, pero no puede ser ni todo ni ninguno. ¿Queda claro? Sí, puede ser falsa, pero no Puede ser ambas falsas, pero no ambas verdaderas. ¿Qué pasa entre I y O?
Bueno, pensemos, algún perro es rojo, por un lado, y algún perro no es rojo, por el otro. Ahora, cuando yo digo algunos perros son rojos, por ejemplo, aquí hay perros rojos, ¿eso implica que no haya otros que no sean rojos? No. Entonces, si algún perro es rojo y algún perro no es rojo, puede ser la más verdadera, ¿no? No hay ningún problema, se entiende que no está excluyendo, no está tomando todos, sino algunos pueden ser rojos y otros no. Entonces, si algún perro rojo es verdadera, algún perro rojo también puede ser verdadera. Entonces, las oraciones, estas, que se llaman subcontrarias, ambas pueden ser verdaderas. Pero ¿qué pasa con la falsedad? Si yo digo que algunos perros son rojos y esa oración es falsa, ¿qué pasa con la otra? Algún perro no es rojo. ¿Puede ser falsa también? No, porque algo tiene que ser, o es rojo o es no rojo. ¿Bien? Entonces no pueden ser falsas las dos. Una es falsa y la otra es verdadera. En cambio, sí pueden ser verdaderas las dos. Entonces la subcontrariedad o las oraciones subcontrarias, ambas pueden ser verdaderas, pero no ambas falsas. Fíjense que es la parte de arriba. Ambas pueden ser verdaderas, pero no ambas falsas. ¿Queda? Si lo escriben bien por ahí, lo repasan en casa y le va a cerrar todo. Algún día. Algún día. Tengan 14 años. O 15. Sepamos entonces, estas dos son contradictorias. ¿Por qué contradictorias? Porque una es necesariamente verdadera y la otra es necesariamente falsa. Y nada más, se acaba la cuestión. No pueden ser ambas verdaderas ni ambas falsas. Las contrarias, ambas pueden ser falsas, pero no ambas verdaderas. Y las subcontrarias, ambas pueden ser verdaderas, pero no ambas falsas. ¿Qué pasa entre estos tipos de relaciones, entre estas dos o cuatro oraciones? Bueno, a ver, todos los perros son rojos. Si yo afirmo eso, si efectivamente todos los perros son rojos, ¿puedo inferir que algún perro es rojo? Sí, que no hay ningún problema. Entonces, la diferencia que se hace de A hasta ahí es correcta, porque yo, si todos los perros son rojos, alguno lo es. ¿Bien? Entonces, hay una alternación entre estas dos, siendo la de arriba subalterna, la de abajo subalterna y la de arriba subalternante. Entonces hay una subalternación. Lo mismo aquí, si ningún perro es rojo, algún perro no es rojo, estamos en lo mismo, ¿no? Es claro que si yo infiero de A hasta I y de esta O, no hay ningún problema. Son inferencias válidas. De A hasta I. Lo mismo del otro lado de esta O. Pero pensemos al revés. Si yo afirmo que algún perro es rojo, ¿puedo afirmar que todos lo son? No, porque hemos dicho hace rato que las dos pueden ser verdaderas, que también no sea rojo, ¿verdad? Entonces, de I hasta A no puedo hacer algo que sea válido. O sea, la diferencia de I hacia A no es válida. Por eso es subalterno y Claro. en relación a que es subalterno. Lo mismo aquí. Algún perro no es rojo, no puedo suponer que ninguno lo sea. Entonces, ir al revés no va. No es válido desde abajo hacia arriba. Siempre desde arriba hacia abajo, siempre. Y ahí llegamos a terminar con el cuadro de posesión clásico. Perdón, entre E y yo también había subordinación, pero como era la dirección es igual, digamos, en el sentido de... Sí, es de esta hacia abajo, siempre de arriba hacia abajo. Bien. Porque ningún perro rojo no puede inferir que alguno no lo es, pero al revés lo puede hacer. O sea, algún perro no es rojo no implica que ninguno lo sea. ¿Por qué? Por la subcontrariedad, ¿no? Si entendemos el cuadrito, lo podemos razonar sin saber nada, simplemente partiendo de cero. Y vamos reconstruyendo esto. Bien, ese sería el cuadro de oposición, como les dije, clásico. Lo que pasa es que se va a complicar el asunto. Hasta aquí era fácil. El tema es el siguiente, que cuando Bull
pienso de nuevo esto, recoge una cuestión histórica que era un problema, que es la siguiente. El problema se llama el problema de la carga existencial. El problema de la carga existencial. O sea, históricamente hubo un problema con esto, que es ¿cuáles de las oraciones tienen carga existencial? ¿Y cuáles no? O si tienen todas, o si ninguna tiene. Y este problema empezó a dar mucho dolor de cabeza por lo siguiente. ¿Qué significa que tiene carga existencial? Significa que si yo interpreto, o sea, le pongo unos términos a la sintaxis lógica, estoy diciendo que estoy afirmando que algo existe, que algo tiene, que existe, tiene una propiedad. Si yo digo, hay libros en la mesa, estoy afirmando con carga existencial que existen libros y que estos están en la mesa. ¿Bien? Entonces, nadie tiene problema en decir que las oraciones particulares tienen carga existencial. Cuando alguien dice, existe algún X tal que, estoy diciendo que por lo menos uno tiene esa propiedad. Entonces, si yo digo algún perro rojo, estoy diciendo que esa oración tiene carga existencial. Estoy afirmando que por lo menos uno de los perros tiene la propiedad de ser rojo. Ahora, si ustedes ven el cuadro de oposición, si estoy afirmando esto y estoy diciendo que I tiene carga existencial, ¿qué pasa con A? O sea que si voy hacia arriba y digo infiero que A también tiene carga existencial. Y digo, entonces, si I la tiene, parece ser lógico que A también la tenga. Si yo digo todos los perros son rojos, estoy diciendo que estoy afirmando algo con carga existencial en la realidad. Parece ser lógico que yo haga la siguiente inferencia. Es decir, afirmo I con carga existencial, también A tiene carga existencial. Y lo mismo aquí. Me parece no haber ningún problema, pero ocurre lo siguiente. Que es, algunos se puso a pensar, porque para pensar esto necesitas una herramienta que no lo tenían estos tres, que eran las clases. Recordemos que los términos son clases, ¿no? Entonces las clases pueden tener elementos o no, pero lo mismo sigue siendo una clase. Entonces pónganse a pensar lo siguiente: ¿qué pasa con la clase que no tiene elementos? ¿Cómo se llama en conjunto? Clase vacía, ¿no? Entonces, pensemos lo siguiente: si yo afirmo, como afirma Poppy en su libro, todos los habitantes de Marte son rubios. Bien, si yo afirmo eso, tengo una oración del tipo A. Todos los habitantes de Marte son rubios. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué propiedad tiene ese enunciado? ¿Es verdadero o es falso? Si ustedes me dicen que es falso, entonces no son rubios, son morochos, que sí. Es un problema, ¿se entiende? Ahora, la mayoría de nosotros tendría a decir que es falso porque no tienen, porque no existen, ¿no? Habitantes de Marte y menos que sean rubios. Entonces, como no existen, tenemos a pensar que no tienen carga existencial, porque no existen. Pero la cuestión es la siguiente: algunos hacen este siguiente razonamiento: si todos los habitantes de Marte son rubios y no hay habitantes en Marte, entonces yo puedo llamarle a esa oración falsa, que en realidad no tiene carga existencial. Supongamos nosotros le llamamos falsa a esa oración, a la oración A, que diga todos los habitantes de Marte son rubios. Pero ahora, si vamos al cuadro de oposición clásico, ¿qué hemos dicho? Que si A es falso, o, ¿cómo es? Verdadero. Entonces, es verdadero que algún habitante de Marte no es rubio. Pero estamos en la misma cuestión. ¿Es cierto eso? Con la carga existencial. Te das cuenta que si lo has tratado aquel como falso porque no había ningún habitante en Marte y menos que sea rubio, también lo vas a tratar como falso a que algún habitante no sea rubio. Pero si ambos son falsos, ya no son contradictorios. Interesante, porque ya te lo he dicho. La contradicción es A es verdadero, B es falso necesariamente, o viceversa. Pero no puede ser ambos falsos. Decime que lo he dicho antes de 60 años. Aquí está. Entonces, si ambos son falsos, no son contradictorios. Y lo mismo sucede aquí. Entonces, la cuestión es la siguiente: borro todo el cuadro de oposición lógica, no existe la contradicción, o arreglo por otro lado. El plumazo
cuadro de oposición y la contradicción, o a uno de los dos le quito la carga existencial. El quitar la carga existencial, listo, ya no necesito afirmar ni verdadero ni falso. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué harían ustedes? Le saco la carga existencial y Y sí, quedo es con la inferencia inmediata. ¿Por qué? ¿Te imaginas sacar la contradicción? No, No, veo hacer lógica sin el principio de la contradicción. En cambio, sacamos la carga existencial, decimos, entonces, A y E no tienen carga existencial. No puede ser dicho ni verdadero ni falso. En cambio, I y O sí tienen carga existencial. Y ya está. Ahora, fíjense, si yo hago esto, sucede lo siguiente, que A y E pueden ser ambos falsos y ambos verdaderos. Y O también. Entonces, ¿qué sale? La contrariedad de la subcontrariedad. Y lo mismo esto de aquí. Entonces, el cuadro de oposición moderna es solamente este. Nos quedamos con contradicciones y nada más. Todo lo demás puede entrar si yo sé si hay términos o si la clase no está vacía. Si la clase no está vacía, vuelven todas las líneas anteriores. Por ejemplo, si yo digo todos los perros son rojos, como perro es una clase que existe, rojo también, volvemos a tener todo el cuadro anterior. ¿Pero por qué? Porque la clase no es vacía. Pero si la clase es vacía, tenemos un problema. Para evitar todo eso, es que simplemente se deja la parte más estricta del cuadro, que es la contradicción en la que nunca se debe sacar. La otra depende de si la clase es vacía o si no es vacía. Y lo que se llama suposición. Si suponemos que tiene término una clase, si tiene elemento una clase, volvemos con el cuadro de oposición clásico. Si no lo suponemos, me quedo con esto. Porque este me sirve para los dos, tanto para la clase vacía como para la clase no vacía. En cambio, para la clase vacía, no vacía, me sirve el anterior solamente. Porque si es vacía, se hace todo un lío con esto. Bien, entonces la idea es que el cuadro de oposición moderno es este. Para las dos clases, vacía o no vacía. Si suponemos que tiene elementos, podemos hacer el otro cuadro. Pero como no sabemos, tratamos con clases, lo dejamos tal. ¿Cuándo lo actualizo? En el siglo XIX. Lo que pasa es que el problema ya venía de antes, pero Bullard al interpretarlo se dio cuenta que era más simple hacer esto. Necesitamos más. Como digo, necesitaban pensar en clases. En clases básicas. No se le ocurrió a Aristóteles la clase. Y poder una clase ser vacía, no tener elementos. Y esa es la idea. Bien, entonces el cuadro de oposición moderno o el que se usa ahora es este. Y lo vamos a usar nosotros a este y no al anterior. El anterior solamente es una parte cuando se supone que los elementos de la clase existen. Si no suponemos nada, este es el cuadro que vamos a usar. Sí. En esta parte es donde van los que se le dice cuantificadores existenciales, algo así. No, los cuantificadores, fíjate que ya estaban antes. Lo que pasa es que no estaban todavía simbolizados. Al no estar simbolizados, otra vez te dificulta mucho. Al simbolizar, te hace más caro todo. La simbolización de los cuantificadores universales y existenciales para toda clase de oraciones las hace recién